Hola, pues yo no conozco una manera 100% efectiva de separar los nombres porque siempre hay una parte manual que se tiene que hacer, pero te comparto dos formas. La primera es a través de fórmulas. Lo primero que recomiendo es que los nombres estén ordenados de la misma manera. Si empiezan por nombre, todos que empiecen por nombre. Si empiezan por apellido paterno, todos que empiecen así. Luego, hay veces en que en las bases de datos hay espacios de sobra. Por ejemplo, aquí tenemos dos espacios. Y eso hace que nuestras fórmulas se vuelvan locas. Entonces hay que quitar esos espacios de más. Mediante la fórmula espacio yo se los quito. Y ahí ya no tengo espacios sobrantes. Entonces vamos a trabajar básicamente sobre esta columna. Luego voy a separar el primer nombre o el nombre. Quiere decir que voy a llegar hasta el primer espacio entre José y Pérez. Aquí podemos ver que está en la posición número 5, en el carácter número 5. Entonces automáticamente yo busco mediante la fórmula hallar. El texto, el que estoy buscando es un espacio, entonces comillas, espacio, comillas, dentro de esta cadena de texto a partir de la posición 1, que es la primera letra, y ya tengo que el primer espacio está en la posición número 5. Quiere decir que del 1 al 4 está mi nombre, entonces voy a extrae de este texto a partir de la primera letra, extráeme 5 menos el espacio que había tenido. Y ahí está el puro nombre. Luego, todo después del nombre son mis apellidos, por lo tanto, voy a extraer de toda esta cadena a partir de la posición número 5, pero la 5 es el espacio, entonces a partir del siguiente es más 1. Extráeme todo lo que haya después, y todo lo que haya después pueden ser 50 caracteres. No creo que alguien tenga más letras en sus apellidos. Por lo tanto me va a extraer todo lo que haya después del nombre y ahí está. ¿Para qué me sirve? Para poder calcular el segundo espacio. El segundo espacio lo voy a hallar con la misma fórmula hallar. Voy a buscar un espacio, entonces comillas, espacio, comillas, dentro de este texto de los segundos apellidos a partir de la posición número 1. Entonces el segundo espacio está en el número 6, en la posición número 6. Quiere decir que después del 6 es el segundo apellido, pero antes es el primero. Entonces voy a extraer de esta cadena de texto a partir de la posición número 1. Me vas a extraer 6 caracteres, pero esas 6 incluyen el espacio, entonces los voy a quitar el espacio y ya tengo mi primer apellido. Me voy a extraer el segundo apellido, entonces aquí voy a extraer todo lo que haya después del 6, es decir, de las 7 en adelante. Entonces de este mismo texto a partir de la posición 7 extráeme pues todo el resto, que también no creo que alguien tenga más letras en sus apellidos que 50, y ahí está mi segundo apellido. ¿Sale? Y ya tengo entonces separados el nombre, primer apellido y segundo apellido. Entonces aquí si no quieres tantas fórmulas, puedes ir sustituyendo lo que escribiste en cada una de las columnas. Por ejemplo, este D4 representa lo que hay en la columna D. Entonces si yo copio lo que tengo escrito en la columna D excepto el signo, lo copio y lo pego en vez de D4, entonces ya puedo prescindir, ya puedo borrar incluso esta columna D. Le doy enter. Ahora voy a sustituir también lo que hay en esta otra fórmula. Por ejemplo, todo lo que haya en C, no, C4 es el nombre, se lo voy a dejar. Todo lo que haya en D4 también, entonces me voy a la columna D, copio esta fórmula que está aquí y la sustituyo acá. ¿Vale? Luego aquí en la columna G me dice que todo lo que haya en F4, entonces me voy por todo lo que haya en F4, lo copio y lo pego en vez de F4. Entonces me voy a la columna H, dice que
todo lo que haya en F4 y todo lo que haya en G4. Entonces me voy a F4 y lo copio y lo pego en vez de F4 en esta fórmula. Y ahora me falta G4. Entonces me voy a G4, copio todo y lo vengo a pegar a esta fórmula. Finalmente, entonces se dan cuenta que ya no necesito estas dos fórmulas, estas dos columnas. Me voy a la columna I y todo lo que haya en F4 y G4 también lo voy a pasar acá. Entonces lo mismo, lo copio, pego aquí y me falta G4. Entonces me voy por G4, lo copio y lo pego aquí. Y ya tengo entonces apellido, nombre, apellido paterno, materno. Entonces yo puedo eliminar si quiero esta columna, esta otra columna, los puedo eliminar y ya nada más te quedan 3. Te queda así por si la quieres copiar tal cual, igual lo mismo. Y ahí está. Ahí lo que hice fue poner en una sola fórmula todas mis formulitas que tenía al inicio y ya tengo separados. Lo copio hacia abajo y ya tengo las separaciones. El problema es que los nombres con 3 partes funciona al 100%, pero cuando están los nombres compuestos, ahí es el problema y ahí es donde tiene que ser de manera manual. No conozco otra forma, por más que he buscado. Y entonces yo con estos no tengo problema, pero sí tengo problema con estos. Para hacerlo más rápido, voy a identificar cuáles son los que tengo problema. Entonces me voy a medir primero largo, cuánto mide mi texto original, y luego voy a sacar la medida pero sin espacios, sin ningún espacio. Entonces voy a sustituir con esta fórmula, voy a sustituir los espacios, comilla, espacio, comilla, de este texto original, lo voy a sustituir por nada, es decir, comilla, comilla. Y entonces ya tengo, lo puse al revés, de este texto quiero sustituir los espacios por ningún espacio. Y entonces aquí tengo el nombre sin ningún espacio. Lo vuelvo a medir. Entonces tengo 14. La diferencia entre la primera y la segunda medida, en este caso es 2. Quiere decir que los nombres, digamos, normales, un nombre, un apellido y otro apellido, tienen solo 2 espacios. Si yo jalo mis fórmulas hacia abajo, encuentro que con los que tengo problemas son los que no miden 2. Entonces si yo filtro, quito los que no tengo bronca y nada más me quedan los que sí tengo problema. Y esta es la parte manual que yo no he podido sustituir. En estos casos, pues ni modo, hay que meterle de manera manual. Por ejemplo, Roberto aquí es de la fuente Fernández de Lara. Aquí tiene que ser Alma Jiménez del Campo, aquí queda bien. Ana Rosa, aquí sí hay problema porque tendría que ser Ana Rosa Juárez Montes de Oca. Entonces, afortunadamente estos nombres compuestos son menos que los que sí están normales. Y pues no conozco otra manera de hacerlo más que filtrar los que sí son nombres compuestos. No tengo otra manera. Ahora, esa es una forma de tener separados los nombres y apellidos. Aquí ya tendría todos mis nombres y apellidos de una manera. Este es un ejemplo, lo voy a ocultar. De manera separada y correcta, ¿no? Ahora, otra manera es mediante un patrón. Por ejemplo, tengo la misma base de datos, regreso al inicio, la misma base de datos,
ordenado de nombre, apellido paterno, materno y sin espacios, ¿no? Y aquí voy a separar el primer nombre, por ejemplo Roberto, o vamos a poner, para hacerte un ejemplo mayor, José Pérez López. Tiene que estar escrito exactamente con mayúsculas y con acentos, si no, no va a funcionar. Y entonces aquí lo que voy a hacer es llenar rápido. Me voy a datos primero, después relleno rápido, pero tengo que seleccionar el patrón, relleno rápido, y entonces en todas las columnas me separa el primer nombre hasta el primer espacio. Eso es más fácil que las fórmulas. En la segunda parte lo mismo, relleno rápido, y en la tercera parte me vuelve a separar lo que haya en la tercera, a partir del segundo espacio. Y entonces tengo lo mismo que con las fórmulas. Digo, esto es más rápido, pero tiene que hacerse de manera manual. Y entonces vuelvo a tener lo mismo. Tengo que medir los espacios como en la primera parte. Entonces, primero que nada, el largo original. Después sustituyo. De aquí voy a sustituir. Lo que quiero sustituir son los espacios del texto original, y quiero el texto nuevo. Así estaba bien. El texto original, quiero sustituir los espacios por ningún espacio, y ahí tengo todos juntos. Y después mido el largo que me quedó, y después saco la diferencia y vuelvo a jalar mis fórmulas, y entonces aquí me doy cuenta otra vez que con estos no tengo problema, pero con estos sí, y entonces esos tengo que hacerlos de manera manual. Roberto de la Fuente Fernández de Lara. La ventaja es aquí cuando hay muchos nombres, es una base de datos grandes. Aquí si hay muchos de la fuente, al segundo de la fuente te lo va a poner en automático. Bueno, ya no lo tendrías que escribir. Esa sería una ventaja. Y si hay muchos Fernández de Lara, pues ya también en automático, ¿no? Esas son las dos maneras. A ver cuál te gusta más.